En esta lección les voy a enseñar lo que yo hago cuando tengo que enfrentarme a una hoja en blanco y no se me ocurre qué dibujar o qué personajes diseñar. Aquí tengo un cactus que me puede inspirar a crear un personaje. Lo primero que hago es dibujarlo con su forma original, o tal y como lo veo, lo más cercano. Ya que empecé a dibujar, en este proceso ya observé el objeto, vi qué características tenía, cuáles de estas podía utilizar. Ahora sí, pues trato de soltar un poco más la mano y dibujar diferentes rasgos, diferente ropa, diferentes formas, para poder tener una gran variedad de personajes y sobre todo que esto me sirva para relajarme, para poder soltar la mano. Por eso es que utilizo una pluma y no un borrador, un lápiz, porque creo que es importante al principio no tener la tentación de estar borrando, sino dejar que fluya la imaginación. De los errores o lo que consideremos errores pueden salir cosas interesantes para crear personajes. Pues aquí hice varios personajes que bien pueden pertenecer a la misma familia. Pues alargué un poco las proporciones, le cambié un poco la maceta, le puse un patrón, le puse rasgos como más femeninos, una florecita, un poco más pequeño con características inclusive con rasgos más infantiles. Algunos les puse un sombrero. Bueno, lo que hice en este ejercicio y que es lo que a mí me funciona es dejar que fluyan las ideas, los dibujos, y ya cuando tengo que trabajar en un proyecto de un cliente o algo más específico, ahora sí me voy a bocetear, volteo a ver estas ideas y agarro lo más característico, cosas que me gustaron y las utilizo para ese fin o ese proyecto. Bueno, en este ejercicio solo hicimos algunas variaciones, algunos cuantos personajes, pero yo les recomiendo que sigan y sigan diseñando hasta que tengan una gran variedad o que estén un poco más conformes. Yo por lo general lo que hago es llenar hojas enteras de inclusive el mismo personaje con diferentes características, y cuando me quedan pequeños espacios en blanco los utilizo para poder ver qué posibilidades me dan. También traté de basarme mucho en la forma, en utilizar como estas formas curvas para crear pelo, para crear diferentes formas de personajes. Recuerden que esto solamente es para soltar la mano, inclusive puede servir como su libreta de dibujo de ideas que en un futuro pueden utilizar hasta para un proyecto, para un cliente o otro tipo de proyectos personales. En mi caso, hacer esto me ha servido para cuando tengo algún proyecto con un cliente o inclusive algo personal y que no se me ocurre nada. Bueno, retomo estas ideas, veo viejas libretas de dibujo y de ahí me doy cuenta que salieron buenas ideas durante estos procesos.